¿Te gustaría aprender a orar sin esfuerzo todos los días y aprovechar las herramientas bíblicas más poderosas para tu vida? En este video te voy a enseñar cómo puedes tener una relación más íntima y profunda con Dios a través de la oración. La oración es una de las prácticas más importantes y fundamentales de la vida cristiana. A través de la oración podemos comunicarnos con Dios, expresarle nuestro amor, nuestra gratitud, nuestras necesidades, nuestras peticiones, y también escuchar su voz, su guía, su consuelo y su voluntad para nosotros. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios y experimentamos su presencia y su poder en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos orar sin esfuerzo todos los días? ¿Cómo podemos hacer de la oración un hábito y no una obligación? ¿Cómo podemos disfrutar de la oración y no distraernos? Vamos a responder a estas preguntas y más. Además, al final te voy a mostrar algunas claves y consejos que te ayudarán mucho a mejorar tu vida de oración. Comencemos. La primera clave para orar sin esfuerzo todos los días es entender que la oración no es una actividad, sino una actitud. Muchas veces pensamos que la oración es algo que hacemos en un momento y lugar específico, como por ejemplo en la mañana, en la noche o en la iglesia. Y eso está bien, pero la oración es mucho más que eso. La oración es una forma de vivir, una forma de estar en constante comunión con Dios en todo momento y lugar. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto significa que podemos orar en cualquier situación, en cualquier circunstancia y en cualquier momento del día. Podemos orar mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras conducimos, mientras cocinamos, mientras nos duchamos, mientras hacemos ejercicio, mientras nos divertimos, mientras descansamos, y así sucesivamente. Podemos orar con palabras, con pensamientos, con gestos, con canciones, con silencios, con lágrimas, con risas, con abrazos, con besos y con cualquier forma de expresión que tengamos. Lo importante es que mantengamos nuestro corazón y nuestra mente conectados con Dios y que le hablemos y le escuchemos como a nuestro mejor amigo. Cuando entendemos que la oración es una actitud y no una actividad, se nos hace más fácil y natural orar sin esfuerzo todos los días. No tenemos que esperar a un momento o lugar especial para orar, sino que podemos hacerlo en cualquier momento y lugar. No tenemos que sentirnos culpables o frustrados si no podemos dedicarle mucho tiempo a la oración, sino que podemos aprovechar cada oportunidad que tengamos para orar. No tenemos que seguir un método o una fórmula para orar, sino que podemos hacerlo de la forma que más nos acomode y nos guste. Lo único que tenemos que hacer es estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y conversar con Él como lo haríamos con un amigo. Pero ¿cómo podemos estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos recordar que Dios está con nosotros y que quiere que le hablemos y le escuchemos? Aquí es donde entran en juego las herramientas bíblicas más poderosas para nuestra oración. Así que presta mucha atención a lo siguiente. Estas herramientas son recursos que Dios nos ha dado en su palabra para que podamos orar de una manera más efectiva y poderosa. Son las siguientes. Primero, la alabanza. Es la expresión de admiración y aprobación hacia Dios por su grandeza, su bondad y sus obras. La alabanza reconoce la gloria de Dios en sí misma y la ensalza. La alabanza es una forma de adorar a Dios y de honrar su nombre. La alabanza puede ser individual o colectiva, verbal o musical, espontánea o litúrgica. Un ejemplo de alabanza es el Salmo 150, que dice: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. Salmo 150, 1-6. Este salmo nos invita a alabar a Dios con todo nuestro ser y con diversos instrumentos musicales por sus maravillosas obras y su majestad.
El salmo termina con una exclamación de alegría y de triunfo. Aleluya, que significa alabad a Yahvé. Segundo, la acción de gracias. Es la conciencia de los dones que Dios nos ha dado y la respuesta de gratitud que le ofrecemos. La acción de gracias es proporcional a la sensibilidad de esa conciencia de la gratuidad. Cuanto más conciencia tengamos de que vivimos de la gracia, más espontáneamente brota la acción de gracias. La acción de gracias es una forma de reconocer la bondad y la generosidad de Dios y de expresar nuestra alegría y nuestra satisfacción. La acción de gracias puede ser por motivos generales o específicos, por beneficios pasados, presentes o futuros, por nosotros mismos o por los demás. Un ejemplo de acción de gracias es el de Pablo, que dice: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora». Filipenses 1:3-5. Pablo agradece a Dios por los hermanos de la iglesia de Filipos, por su comunión y colaboración en la obra del Señor. Pablo también expresa su confianza en que Dios completará la obra que ha comenzado en ellos. Tercero, la confesión. Es el reconocimiento de nuestros pecados ante Dios y el arrepentimiento sincero de los mismos. La confesión implica también el propósito de enmienda y la disposición a recibir el perdón de Dios y la reconciliación con Él y con los demás. La confesión es una forma de humillarnos ante Dios y de admitir nuestra culpa y nuestra necesidad de su gracia. La confesión puede ser personal o comunitaria, privada o pública, general o específica, ocasional o periódica. Un ejemplo de confesión es el del salmista, que dice: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos». Salmo 51:1-4. El salmista se humilla ante Dios y confiesa su culpa, pidiendo su compasión y su limpieza. El salmista también reconoce que su pecado es contra Dios y que solo Él puede perdonarlo y restaurarlo. Cuarto, la petición. Es la expresión de nuestras necesidades y deseos ante Dios, confiando en su poder y su voluntad para concederlos. La petición reconoce nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza en su amor. La petición es una forma de acercarnos a Dios y de pedirle su ayuda y su provisión. La petición puede ser por asuntos materiales o espirituales, por nosotros mismos o por los demás, por situaciones presentes o futuras, por necesidades urgentes o permanentes. Un ejemplo de petición es el de Jesús, que dice: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Jesús pide a su Padre que le libre del sufrimiento de la cruz, pero al mismo tiempo se somete a su plan y su propósito. Jesús también nos enseña a pedir en el Padre Nuestro, que incluye varias peticiones como el pan de cada día, el perdón de los pecados, la liberación del mal, etc. Quinto, la intercesión. Es la oración que hacemos por otras personas, presentando sus necesidades y sus causas ante Dios. La intercesión es una forma de amor al prójimo y de participación en la obra de Dios. La intercesión es una forma de solidarizarnos con los que sufren y de apoyarlos con nuestra oración. La intercesión puede ser por personas conocidas o desconocidas, por amigos o enemigos, por creyentes o incrédulos, por líderes o súbditos, por vivos o muertos. Un ejemplo de intercesión es el de Abraham, que dice: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
Génesis 18, 23, 25. Abraham intercede por la ciudad de Sodoma, pidiendo a Dios que la perdone si hay algunos justos en ella. Abraham también se atreve a regatear con Dios, bajando el número de justos hasta 10. Sexto, la meditación. Es la reflexión y el análisis de la palabra de Dios y de sus obras, buscando comprender su significado y su aplicación a nuestra vida. La meditación es una forma de escuchar a Dios y de profundizar en su conocimiento. La meditación es una forma de iluminar nuestra mente y de transformar nuestro corazón. La meditación puede ser sobre textos bíblicos o sobre temas doctrinales, sobre hechos históricos o sobre experiencias personales, sobre la creación o sobre la redención, sobre la ley o sobre el Evangelio. Un ejemplo de meditación es el de Josué, que dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Josué 1:8. Josué recibe el mandato de meditar en la ley de Dios, para obedecerla y prosperar en su misión. Josué también recibe la promesa de que Dios estará con él y le dará el éxito. Séptimo, la lectura bíblica. Es el acto de leer y escuchar la palabra de Dios, reconociendo su autoridad e inspiración divina. La lectura bíblica es una forma de alimentar nuestra fe y de recibir la instrucción y la corrección de Dios. La lectura bíblica es una forma de acercarnos a la revelación de Dios y de conocer su voluntad. La lectura bíblica puede ser sistemática o selectiva, individual o colectiva, oral o escrita, literal o figurada, histórica o profética. Un ejemplo de lectura bíblica es el de los bereanos, que dicen: «Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así». Hechos 17:11. Los bereanos reciben el mensaje de Pablo con interés, pero también lo contrastan con las Escrituras para comprobar su veracidad. Los bereanos también son elogiados por su nobleza y su diligencia en el estudio de la palabra de Dios. Ellos no se conforman con lo que oyen, sino que lo examinan a la luz de las Escrituras, para ver si concuerda con la verdad revelada. La lectura bíblica les ayuda a discernir lo falso de lo verdadero y a crecer en el conocimiento de Dios y de su plan de salvación. Octavo, la memorización bíblica. Es el acto de guardar y recordar la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, para tenerla siempre presente y aplicarla a nuestra vida. La memorización bíblica es una forma de fortalecer nuestra mente y de resistir la tentación y el engaño. La memorización bíblica nos ayuda a meditar en la palabra de Dios y a compartirla con otros. La memorización bíblica puede ser de versículos, de pasajes, de temas, de libros, etc. Un ejemplo de memorización bíblica es el del salmista, que dice: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Salmo 119:11. El salmista guarda la palabra de Dios en su corazón para no desviarse de sus mandamientos. El salmista también dice que la palabra de Dios es una lámpara a sus pies y una luz a su camino. La memorización bíblica tiene muchos beneficios para nuestra vida espiritual, como nos enseña el apóstol Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Al memorizar la Escritura, podemos aprender la voluntad de Dios, recibir su corrección, crecer en santidad y estar preparados para servirle. Algunos consejos prácticos para memorizar la Biblia son: diversificar las elecciones, escoger textos que sean relevantes, variados y equilibrados, que abarquen diferentes géneros, temas y autores bíblicos. También nos puede ayudar llevar el texto durante el día, escribirlo, leerlo, escucharlo, repetirlo, en diferentes momentos y lugares para que se fije en la memoria. Además de esto, debemos buscar entender, sentir y aplicar, no memorizar sin pensar,
sino reflexionar sobre el significado, el propósito y la implicación del texto, y cómo afecta a nuestra vida y a nuestro corazón. Por último, puedes intentar convertir el texto en una oración. Usar el texto para hablar con Dios, agradecerle, alabarle, pedirle, confesarle, etc. Y así hacerlo más personal y significativo. Noveno, la declaración bíblica. Es el acto de proclamar y afirmar la palabra de Dios con nuestra boca, reconociendo su verdad y su poder. La declaración bíblica es una forma de confesar nuestra fe y de declarar las promesas y los propósitos de Dios para nuestra vida. La declaración bíblica es una forma de activar nuestra fe y de liberar el poder de Dios en nuestra situación. La declaración bíblica puede ser de bendición, de victoria, de sanidad, de protección, de prosperidad, etc. Un ejemplo de declaración bíblica es el de Pablo, que dice: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego». Romanos 1:16. Pablo declara con valentía su fe en el Evangelio, que es el mensaje de la salvación por medio de Cristo, y que tiene el poder de transformar vidas. Pablo también dice que el Evangelio es para todos, sin distinción de raza o cultura. La declaración bíblica tiene un gran impacto en nuestra vida espiritual, como nos enseña el autor de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Al declarar la palabra de Dios, podemos experimentar su poder y su presencia, que nos examina, nos purifica, nos consuela y nos guía. Algunos consejos prácticos para declarar la Biblia son: escoger textos que sean apropiados, veraces y edificantes, que se ajusten a la situación, al contexto y al propósito de la declaración, y que estén de acuerdo con el resto de la Escritura. También, declarar el texto con fe, autoridad y confianza, creyendo que Dios cumple su palabra y que tiene el control de todas las cosas, y que Él es fiel y poderoso para hacer lo que ha prometido, y por supuesto, declarar el texto con humildad, sumisión y obediencia, reconociendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que Él sabe lo que nos conviene, y que debemos seguir sus mandamientos. Estas herramientas bíblicas son como los ingredientes de una receta que podemos combinar y variar según nuestro gusto y necesidad. No tenemos que usarlas todas al mismo tiempo, ni en un orden específico, ni en una cantidad determinada. Podemos usarlas según el momento, el lugar y la situación en la que nos encontremos. Lo importante es que sepamos qué son, cómo funcionan y cómo aplicarlas en nuestra oración. Hasta ahora, hemos aprendido herramientas muy poderosas para mejorar nuestra oración. Sin embargo, aún nos quedan preguntas importantes, como por ejemplo, ¿qué decirle a Dios cuando te comunicas con Él? ¿Cómo aprovechar al máximo tu tiempo de oración? Vamos a tratar este tema ahora mismo, así que quédate muy atento, porque esto te va a ser de mucha utilidad. El primer método para orar eficazmente es dividir tu tiempo de oración en segmentos. Esto te ayudará a tener una oración más ordenada y equilibrada y a evitar que te distraigas o te aburras. Puedes dividir tu tiempo de oración en 4 segmentos: acción de gracias, alabanza, petición y escucha. Cada uno de estos segmentos tiene una función y una importancia específica en tu oración. Veamos cada uno de ellos con más detalle. El primer segmento es la acción de gracias. Este es el momento en el que le agradeces a Dios por todo lo que ha hecho por ti, por todo lo que te ha dado y por todo lo que es. La acción de gracias es una forma de reconocer la bondad y la fidelidad de Dios en tu vida y de expresarle tu gratitud y tu amor. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Al dar gracias a Dios, también te llenas de alegría y de paz, y te preparas para recibir más bendiciones de su parte.
El segundo segmento es la alabanza. Este es el momento en el que le dices a Dios cuán grande y maravilloso es y cuánto lo admiras y lo respetas. La alabanza es una forma de exaltar y glorificar el nombre de Dios y de reconocer su poder y su soberanía sobre todas las cosas. La Biblia nos dice en Salmos 156 que todo lo que respira, alabe al Señor. Al alabar a Dios, también te acercas más a Él y entras en su presencia y en su intimidad. El tercer segmento es la petición. Este es el momento en el que le pides a Dios por tus necesidades, tus deseos, tus sueños y también por los de otras personas. La petición es una forma de confiar en Dios y de depositar en sus manos todo lo que te preocupa o te aflige. La Biblia nos dice en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Al pedirle a Dios, también te humillas ante Él y reconoces que Él es tu proveedor y tu protector. El cuarto y último segmento es la escucha. Este es el momento en el que le prestas atención a Dios y te dejas guiar por su voz y por su espíritu. La escucha es una forma de aprender de Dios y de recibir su sabiduría y su dirección para tu vida. La Biblia nos dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Al escuchar a Dios también te sometes a su voluntad y te alineas con sus planes y sus propósitos para ti. Estos son los 4 segmentos en los que puedes dividir tu tiempo de oración: acción de gracias, alabanza, petición y escucha. Te recomiendo que dediques al menos 5 minutos a cada uno de ellos y que los hagas en este orden. Así tendrás una oración de 20 minutos, que es un buen tiempo para empezar. Luego puedes ir aumentando el tiempo según tu disponibilidad y tu deseo. Lo importante es que seas constante y disciplinado en tu oración y que la hagas todos los días. Ahora bien, llegamos a una parte muy importante del video. Te voy a revelar cómo escuchar la voz de Dios en tu oración, cómo saber si lo que oyes es de Dios o no, cómo distinguir entre la voz de Dios, la voz de tu mente y la voz del enemigo. Esto es lo que te voy a contar a continuación, así que presta mucha atención. Para escuchar la voz de Dios en tu oración, necesitas 3 cosas: silencio, fe y discernimiento. Veamos cada una de ellas. El silencio es la condición para poder escuchar a Dios. Si tu mente está llena de ruido, de distracciones, de preocupaciones o de pensamientos negativos, no podrás oír lo que Dios te quiere decir. Por eso, necesitas buscar un lugar tranquilo y apartado, donde puedas estar a solas con Dios y donde puedas enfocar tu atención en Él. También necesitas silenciar tu propia voz y dejar de hablar por un momento para darle espacio a Dios para que te hable. La Biblia nos dice en Salmos 46:10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Al hacer silencio, también te abres a la acción y a la inspiración del Espíritu Santo, que es el que te revela la verdad de Dios. En segunda instancia tenemos la fe. La fe es la actitud para poder escuchar a Dios. Si no crees que Dios te puede hablar, o que te quiere hablar, o que te está hablando, no podrás oír lo que Dios te quiere decir. Por eso, necesitas tener fe y confianza en que Dios se comunica contigo y en que Él tiene algo que decirte. También necesitas tener fe y confianza en que tú puedes escuchar a Dios y en que Él te ha dado la capacidad de oír su voz. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y por último, el discernimiento. El discernimiento es la habilidad para poder escuchar a Dios. Si no sabes cómo reconocer la voz de Dios o cómo diferenciarla de otras voces, no podrás oír lo que Dios te quiere decir. Por eso, necesitas desarrollar el discernimiento, que es la capacidad de juzgar y de evaluar lo que oyes, según la palabra de Dios y según el fruto que produce. La Biblia nos dice en 1 Juan 4:1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu.
sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Al discernir, también te aseguras de que lo que oyes es de Dios, y no de tu mente o del enemigo. Estas son las 3 cosas que necesitas para escuchar la voz de Dios en tu oración: silencio, fe y discernimiento. Te invito a que las practiques y las apliques en tu vida, y verás cómo tu oración se transforma y se enriquece. Verás cómo Dios te habla, te enseña, te corrige, te consuela, te anima, te bendice y te revela su voluntad para ti. Verás cómo tu relación con Dios se fortalece y se profundiza, y cómo tu vida se llena de su presencia y de su amor. Estamos llegando al final del video. Sin embargo, te invito a que te quedes a escuchar lo siguiente, porque voy a indicarte cómo puedes evitar caer en la rutina, en la monotonía, en la repetición de fórmulas o palabras vacías. Algunas veces podemos sentir que no tenemos tiempo, que estamos ocupados, que tenemos otras prioridades, o quizás podemos experimentar sequedad, desánimo, dudas, tentaciones. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo mantener viva nuestra relación con Dios a través de la oración? Vamos a averiguarlo. Aquí es donde entra el concepto de flexibilidad y perseverancia en la oración. Veamos qué significa cada uno de estos términos y cómo podemos ponerlos en práctica. La flexibilidad significa adaptarse a las circunstancias, a las necesidades, a los cambios. En la oración significa ser capaces de variar nuestra forma de orar según el momento, el lugar, el estado de ánimo, la inspiración. No se trata de cambiar el contenido o el sentido de la oración, sino el modo, el estilo, el lenguaje. Por ejemplo, si estamos en un lugar ruidoso, podemos optar por una oración mental, silenciosa, interior. Si estamos en un lugar tranquilo, podemos orar en voz alta, con cantos, con alabanzas. Si estamos alegres, podemos orar con gratitud, con acción de gracias, con gozo. Si estamos tristes, podemos orar con confianza, con esperanza, con consuelo. La Biblia nos da muchos ejemplos de flexibilidad en la oración. Uno de ellos es el de David, el rey de Israel, que compuso muchos salmos que son oraciones en forma de poesía, de canción, de lamento, de súplica, de alabanza. David oraba según lo que sentía, según lo que vivía, según lo que Dios le inspiraba. Podemos leer algunos de sus salmos en el libro de los Salmos, como el Salmo 23, el Salmo 51, el Salmo 103, entre otros. Otro ejemplo es el de Pablo, el apóstol de los gentiles, que oraba de diferentes maneras según las situaciones que enfrentaba. Podemos leer algunas de sus oraciones en sus cartas, como la oración por los Efesios, en Efesios 3, 14, 21, la oración por los Filipenses en Filipenses 1, 3, 11, la oración por los Colosenses en Colosenses 1, 9, 14, entre otras. La flexibilidad en la oración nos ayuda a no aburrirnos, a no caer en la rutina, a no perder el interés, a no desanimarnos. Nos ayuda a estar siempre atentos a lo que Dios nos quiere decir, a lo que Dios nos quiere mostrar, a lo que Dios nos quiere pedir. Nos ayuda a ser creativos, a ser originales, a ser espontáneos. Nos ayuda a orar con el corazón, con el alma, con el espíritu. Pero la flexibilidad no es suficiente. También necesitamos perseverancia. Perseverancia significa constancia, firmeza, fidelidad. En la oración significa no dejar de orar, no abandonar la oración, no renunciar a la oración. Significa orar siempre, orar en todo momento, orar sin cesar. La oración es como el alimento del alma, como el oxígeno del espíritu. De Dios es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2.400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia.
Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey. Era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer, y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado. El juicio ya viene. Llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo.
Y su madre escuchó sobre eso, y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo: hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo: conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar: puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos, y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo: muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las escrituras dicen: sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice: pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las escrituras dicen: tú pesas el camino del justo.
El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios y sus expectativas. Dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25, Jesús nos recuerda, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían, Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así: así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí.
Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo, los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás, Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3, yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios, no porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es uparsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo, Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado. Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo. En la providencia de Dios, en el momento justo. En la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacer lo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón. Y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio.
pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos, pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas, y ahora es el momento. Levántate y ven. Son cientos de personas que han venido esta semana, incluso miles. Ven a unírtele. In the depths of night we dance with the stars, lost in the glow of the cosmic bars. Echoes of the nebula, whispers in the dark. Our souls entwined, we spark, we arc. In the depths of night we dance with the stars, lost in the glow of the cosmic bars. Echoes of the nebula, whispers in the dark. Our souls entwined, we spark, we arc. In the void we glide, in the spaces between the tides. Melodies of the
beat as one in the twilight of the sun. With the void we glide in the spaces between the tides, melodies of the unknown, in the shadows we roam. We beneath the satellites we roam free in the shadows of the galaxy. Electric hearts we beat as one in the twilight of the sun. We find the light in the echoes of the past. We build the future back.